común de la población a través de la prestación de servicios públicos, ¿verdad? Póngale mucha atención a este aspecto, ¿verdad? Ese bienestar general, ese bien común de la población, se va a lograr en la administración pública y en esos órganos administrativos a través de la prestación de servicios públicos, ¿verdad? Entendamos como salud, bienestar social, todo lo que prestan los ministerios de Estado, ¿verdad? Desde el Ministerio de Finanzas, con el presupuesto, los recursos, ya hablamos del Ministerio de Salud, el tema salud, cultura, deportes, etcétera, etcétera. Cada uno de esos ministerios forman parte también de este conjunto de órganos administrativos que a la vez conforman la administración pública, ¿verdad? Pero ¿por qué es que están estos órganos administrativos? Están con una función administrativa, que es un bien común que está en nuestra Constitución, y ese bien común, ¿verdad?, es el bienestar de la población y se consigue a través de la prestación de servicios públicos. Actividad, ¿verdad?, que se encuentra normada en su estructura y funcionamiento. Aquí es donde aparece el derecho administrativo, ¿verdad? O sea, todo esto que estamos hablando acá en el curso lo estudia el derecho administrativo. Pero si no lo estudiara el derecho administrativo, no existiría toda esa actividad normada como ya hemos venido desarrollando algunas leyes importantes, ¿verdad? Partiendo desde nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, 4 normas constitucionales, que al final no son 4, son 5, ¿verdad? Era pregunta del examen parcial, porque las 4, las que están reguladas, más los tratados y convenios internacionales, que así lo dice la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que cuando esos tratados y convenios internacionales ingresan a la normativa interna del país, ingresan con carácter de norma constitucional. Entonces, no son solo con esas 4 normas constitucionales que nosotros ya conocemos, sino vienen a ser 5 en total al sumar los tratados y convenios internacionales. Entonces, toda esta administración pública, todo ese conjunto de órganos administrativos, toda esa función administrativa encaminada a lograr un bienestar general, un bien común de la población, se consigue a través de prestación de servicios públicos, ¿verdad? Pero esa actividad debe estar normada en su estructura y funcionamiento. Y eso es lo que estudia el derecho administrativo. Por eso es que hay una gran cantidad de leyes administrativas que van a ser evaluadas, no sabemos cuáles ni cuántas, en su examen privado. Eso sí, son más de 50, ¿verdad?, por ponerle un número. Pero seguro no son menos de 50, son más. Nosotros durante el curso, a través de laboratorios, hojas de trabajo, etcétera, hemos ido avanzando en esas leyes. Lamentablemente, pues no podemos venir solo a estudiar las leyes, sino que también tenemos que tener este tipo de insumos, ¿verdad?, que es lo que estudia el derecho administrativo. En sí, estudia la administración pública, los órganos administrativos, la función administrativa que lleva como fin, ¿verdad?, finalidad importante, el bienestar general, el bien común, también la prestación de servicios públicos, y que debe estar normada, tiene que estar reglada por la ley principalmente, partiendo de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, si vamos ya a los elementos de la definición anterior de administración pública, ya integrándole los órganos administrativos, que como ya expliqué es el vehículo, ¿verdad?, es esa nave que va a navegar con una finalidad, a cumplir una función administrativa, que es el bienestar común, el bienestar para la población
y se consigue a través de servicios públicos. Entonces, la administración pública se puede decir que tiene los siguientes elementos. Los voy a enumerar. 1. Ese conjunto de órganos administrativos. Luego, la función administrativa en sí, segundo elemento. Tercer elemento, el bienestar general, ¿verdad? El bien común. Cuarto elemento, los servicios públicos. Y el más importante, que es la ciencia que estudia toda esta organización administrativa, que es el derecho administrativo. Entonces, aquí podemos incluir como elementos de nuestra administración pública también al derecho administrativo como uno de sus elementos. Repito, 5 elementos. Órganos administrativos, el conjunto, la función administrativa, el qué hacer de cada uno de estos órganos, su finalidad, que es el bienestar general, el bienestar común, a través de servicios públicos, y ahí incluimos el derecho administrativo, que es la ciencia que estudia, que regla, que va a normar todo ese conjunto de órganos administrativos. Repito, 5 elementos de la administración pública. Conjunto de órganos administrativos, función administrativa, bienestar general o bien común, servicios públicos y el derecho administrativo, que es el que incluye toda la normativa, toda la legislación en materia administrativa. Entonces, miremos ahora, esto es hablando específicamente, stricto sensu, en el derecho administrativo. No quiero que confundan lo siguiente, ¿verdad? Cada organismo del Estado, cada organismo, ¿verdad? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, también tienen funciones administrativas. Y como es nuestro punto de partida, los 3 organismos del Estado, tenemos que hablar de esa función administrativa. Sencillo. La función del organismo legislativo, función administrativa, es legislar. Es una función pública que tiene legislativa. Ese ente es el que está hecho por nuestra Constitución para crear leyes, ¿verdad? El organismo legislativo en esa función administrativa. Ya vimos en el organismo ejecutivo que su función es pública, es administrativa y política. En otra forma de decirlo, es el arte de administrar y gobernar, ¿verdad? Estamos hablando de las funciones administrativas de los 3 organismos del Estado. La principal del organismo legislativo es en esa función pública legislativa de crear leyes. Si en el privado le preguntaran cuál es la función administrativa del organismo legislativo, la respuesta es: su función es pública, legislativa. El ente para crear leyes. Esa sería la respuesta. Ahora pasemos al organismo ejecutivo. ¿Cuál es su función administrativa? Sigue siendo una función pública. No olvidemos que el derecho administrativo es una rama del derecho público. Esa es su naturaleza jurídica. Entonces, el organismo ejecutivo sigue teniendo esa función pública, administrativa y política. Es el arte de administrar y gobernar. Ahora pasemos al organismo judicial. Sigue siendo función pública, solo que jurisdiccional, y es el ente encargado de administrar justicia. Pero repitiendo para ya tener bien clara cuál es la función administrativa de cada uno de los organismos del Estado. Función pública, legislativa, crear leyes. Organismo legislativo. Organismo ejecutivo, función pública, no debe faltar, administrativa y política. El arte de administrar y gobernar.
organismo judicial sigue siendo función pública, solo que jurisdiccional. Es el encargado de administrar justicia. Entonces ahí tendríamos ya esos elementos importantes de la función administrativa de los tres organismos del Estado. Nos fuimos a lo macro, ¿verdad? A lo grande, a lo constitucional, con los tres organismos del Estado de Guatemala. Continuando con nuestra clase, que ya le agregamos a la administración pública los organismos del Estado, ¿verdad? Del aparato ejecutivo, de esa gran estructura del organismo ejecutivo. Desde el presidente, ¿verdad? Los ministros, bueno, también incluimos al vicepresidente, los ministros, las secretarías, las direcciones, las gobernaciones, etcétera, etcétera, hasta el empleado menor, ¿verdad? En esa jerarquía. De acá que anoten, es importante para el derecho administrativo estos aspectos. Es importante para el derecho administrativo, aquí está lo toral, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar tanto en el administrativo 1 como en el 2. La clave está acá, el órgano administrativo. La competencia, ¿verdad? La competencia. Es bien importante. Vamos a profundizar más adelante en relación a la competencia. Les estoy dando lo toral que estudia el derecho administrativo, el órgano administrativo, ¿verdad? El ente, el vehículo, la nave. Lógicamente ahí va incluido el funcionario público, ¿verdad? Y también vamos incluidos los administrados, la ciudadanía. Entonces es importante el órgano administrativo, su competencia, vamos a agregar otro aspecto más, su jerarquía, su organización, ¿verdad? Cómo está estructurado cada órgano administrativo. Y no podemos dejar por un lado el derecho de petición, ¿verdad? Derecho de petición que es con fundamento constitucional, que es el 28 de nuestra Constitución, el acto administrativo, anote, el acto administrativo, que viene a ser algo parecido, no es lo mismo, viene a ser algo parecido en un proceso judicial a la resolución, ese es el acto administrativo. Entonces, vamos a tener que encontrarle congruencia al analizar cada ley, el órgano que estamos estudiando, por ejemplo, si es el Ministerio de Finanzas, por decir, ese es el órgano, su competencia, su jerarquía, su organización, el acto administrativo, que son parecidos a las resoluciones, es lo que se llama acto administrativo, en base al derecho de petición que está contemplado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, esos aspectos son torales para el estudio del derecho administrativo. Independientemente, cuando ustedes ya miren más adelante, procesal administrativo, que ya van a aprender ustedes ahí, a ver todos los procedimientos, la conclusión que sería el acto administrativo y las clases de impugnación, los recursos administrativos, que no es lo mismo que los recursos judiciales, es otra cosa. Y que el derecho administrativo se divide en una fase administrativa, procedimiento administrativo, y después ya una fase judicial, cuando ya se acude al contencioso administrativo o a un económico coactivo. Entonces, esa fase procesal del derecho administrativo se divide en dos, ¿verdad? Con su parte sustantiva, los procedimientos, el acto administrativo, en otras palabras, para que entendamos, es la resolución, luego los recursos administrativos, de ahí nos vamos a la fase judicial, al contencioso y también al económico coactivo, y ahí sí ya aplicamos las impugnaciones o recursos judiciales.
No es lo mismo recurso administrativo que recurso judicial. Son dos aspectos totalmente distintos. Y en el derecho administrativo nos vamos a tener que enfocar en los recursos administrativos. Pero eso será ya en procesal administrativo. Yo en administrativo 1 y 2 les voy a desarrollar todos estos aspectos, que es la parte sustantiva que les va a servir en la parte procesal. Vamos entonces ya de lleno, ya que tenemos una lógica en lo que estamos estudiando para nuestros parciales, el final para el privado y base para procesal administrativo. Nos vamos a enfocar más directamente el día de hoy, porque ya en una clase anterior explicamos qué es la administración pública. Todo eso es como reforzar, apuntalar ese tema que vimos en una clase anterior. Hoy totalmente nos vamos a enfocar más en los órganos administrativos, ¿verdad?, que forman parte del conjunto, ¿verdad?, de la administración pública. El conjunto de órganos administrativos forman parte de la administración pública, ¿verdad? Eso anótenlo, subrayen, es muy importante. Entonces, vamos a ir creando ya un panorama, elementos, características, aspectos importantes del órgano administrativo en sí. Entonces, el órgano administrativo principalmente es un instrumento a través del cual se manifiesta la voluntad del Estado. O sea, que a través de los órganos administrativos, el Estado, el gobierno de Guatemala, que su autoridad máxima, quien lo representa, es el presidente de Guatemala. Ahí tenemos que agregar también nosotros como aspecto importante en el derecho administrativo la personalidad jurídica del Estado. Que la población, a través del sufragio, ¿verdad?, en elecciones nacionales, elige al presidente de la República. Y en él le delega esa representación a través de la personalidad del Estado de Guatemala. En otras palabras, podemos decir que el presidente de Guatemala es el representante legal del Estado de Guatemala, ¿verdad? A eso es lo que se refiere la personalidad del Estado de Guatemala. Entonces ya vimos que el órgano administrativo es un instrumento a través del cual se manifiesta la voluntad del Estado, ¿verdad?, que le hemos delegado los ciudadanos a través del sufragio, del voto, en esas elecciones a nivel general, donde elegimos vicepresidente y también diputados del Congreso de la República, ¿verdad? Ya los otros dos organismos del Estado se van a regir por su propia normativa, ¿verdad?, la ley del organismo judicial, la ley del organismo ejecutivo y la ley ejecutiva del legislativo. Cada quien tiene su propia normativa. En sí, nosotros nos vamos a separar de esa función administrativa de los otros dos órganos del Estado, y para el derecho administrativo nos vamos a enfocar en un 90% en el ejecutivo, en el organismo ejecutivo. Entonces, volviendo al órgano administrativo, es el instrumento a través del cual se manifiesta la voluntad del Estado. Sus elementos son, ¿verdad?, anoten, competencia y funcionarios públicos. Cuando hablemos de la competencia, necesariamente vamos a tener que hablar de la jerarquía. Y no puede existir el órgano administrativo sin competencia y sin quien, ¿verdad?, maneje ese vehículo, que lo hemos comparado con el órgano administrativo y que vendría a ser el funcionario público, ¿verdad? Si es un ministerio, la autoridad máxima, ese funcionario público, va a ser el ministro de Estado,
De alguna manera ya hemos entrado nosotros a través de laboratorios, comprobaciones de lectura, a analizar todos esos entes que, pues si lo tomáramos uno a uno, no alcanzarían un semestre, 2 semestres, 3 semestres. Tendríamos que dedicarle mucho tiempo, ¿verdad? Pero eso ya será en una maestría a futuro, si ustedes quieren especializarse en derecho administrativo. Entonces, volviendo a sus elementos torales principales, son 2, la competencia y el funcionario público, los elementos del órgano administrativo. Clases, ¿verdad? Hay asesores, ¿verdad? Hay entes consultivos, hay entes ejecutivos y de control. Esa sería la clase de órganos administrativos. Asesores, podríamos poner de ejemplo la Procuraduría General de la Nación, al igual que los consultivos, ¿verdad? Asesores que nos van a dar dictámenes vinculantes, consultivos que nos van a dar dictámenes facultativos, y también vamos a tener los ejecutivos, ¿no? Que son los que se encargan de ejecutar la obra pública, como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio, el MISIBI, que es el encargado de construir carreteras, grandes proyectos. También el Ministerio de Salud construye hospitales, centros de salud. Esos son ejemplos de órganos ejecutivos, ¿verdad? Que ejecutan en base a un presupuesto y a una planificación todos esos proyectos, que al final ya vimos que el órgano administrativo es un instrumento donde se manifiesta la voluntad del Estado. Tiene que haber un plan de gobierno. Y por último, en las clases están los de control, ¿verdad? Como la Contraloría General de Cuentas. También podríamos poner de ejemplo la SAT como órganos de control. Entonces, los órganos administrativos, cuando hablamos de las clases de órganos administrativos, tenemos asesores o consultivos, ejecutivos y de control. Ya puse ejemplos de cada uno de ellos. La PGN podría ser asesor o consultivo, con dictámenes vinculantes o también con dictámenes facultativos. ¿Qué debemos de entender nosotros por un dictamen vinculante? Cuando nosotros, un ente o un órgano administrativo asesor nos da un dictamen vinculante, es porque está regulado en la ley y es de obligatorio cumplimiento. Cuando es facultativo, solo le sirve de idea al funcionario público, pero no está obligado a acatarlo. Por eso es consultivo o facultativo. Distinto el que es vinculante, porque está regulado en la ley y es de obligatorio cumplimiento. Ya dije, los ejecutivos encargados de ejecutar la obra pública, y de control también se les conoce de control o de fiscalización. El ejemplo ad hoc para este tema sería la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Ya dije que la SAT podría estar también en esa clasificación. El Ministerio Público también, ¿verdad? Cuando derivado de esa administración pública, el funcionario incurre en una falta o en un delito. Entonces, viene a convertirse el Ministerio Público también como un órgano de control o fiscalizador. Luego nos vamos a esto, pónganle mucha atención, ¿verdad? Ya hablé de que el órgano administrativo es un instrumento por medio del cual se manifiesta la voluntad del Estado. Importante. Ya hablé que sus elementos son la competencia. Ahí tendríamos que hablar también de la jerarquía. Y también viene a ser parte como elemento del órgano el funcionario público, que es la persona quien lo dirige, ¿verdad? Y también estaríamos los administrados. Clases, asesores o consultivos, ejecutivos y de control. Esto es importante, no menos importante que lo anterior, pero
Aquí sí podrían surgir varias preguntas en un examen privado. En cuanto a los sistemas, anote, de organización administrativa. Sistemas de organización administrativa. Pueden haber órganos administrativos centralizados, descentralizados, autónomos. Ya, y ya claramente con Unity. Alguien se le activó ahí su micrófono, favor de apagarlo para no crear distractor. Repito, ¿verdad? Los sistemas de organización administrativa pueden ser centralizados, descentralizados, autónomos y desconcentrados. Por última vez, los sistemas de organización administrativa pueden ser centralizados, descentralizados, autónomos y desconcentrados. Entonces, ese es en sí como una radiografía de un órgano administrativo. Hablando que es un instrumento donde se manifiesta la voluntad del Estado, sus elementos, sus clases y también a los sistemas de organización administrativa. Bueno, ya vimos que esos sistemas pueden ser centralizados, descentralizados, autónomos y desconcentrados. Entendamos que es un órgano centralizado. De esta manera lo tenemos que abordar. Es el supremo poder ejecutivo que se deposita en un solo individuo, ¿no? El órgano administrativo centralizado es el supremo poder ejecutivo que se deposita en un solo individuo. Un ejemplo es el presidente de la República de Guatemala. En su actividad administrativa del Estado, quien cuenta con una serie de entidades administrativas que le prestan auxilio. El presidente no podría cumplir esa función administrativa como órgano administrativo centralizado si no tuviese a la par de él una gran serie de entidades, otros órganos administrativos que le presten auxilio, ¿verdad? Como los ministerios, las secretarías, incluyendo el vicepresidente, que tiene funciones administrativas también delegadas por la ley, direcciones, gobernadores, hasta el empleado más sencillo, llamémosle así, en ese orden jerárquico, ¿verdad? La máxima autoridad es el presidente y el empleado menor en esa jerarquía es el empleado menor o de menor jerarquía, ¿verdad? Que podría ser un mensajero, podría ser un conserje, no sé, para que ustedes se formen la idea. Entonces, el presidente, como ejemplo de un órgano administrativo centralizado, él solo no podría desempeñar esa función administrativa. Necesita de otros órganos administrativos, de otras entidades administrativas que le presten auxilio y que por razón de jerarquía dependen de él. Acuérdense que quien nombra a su equipo de trabajo es el presidente de la República ya electo y cuando ha tomado posesión, ¿verdad? Nombra a los ministros, viceministros, va armando todo su equipo de trabajo en esa organización administrativa. Cada ente con competencia específica, jerarquía específica, actividades específicas, funciones específicas, con un presupuesto específico, finalidades específicas. Cada órgano que se vuelve como un ente asesor, ¿verdad? O que coadyuva con el presidente a sacar adelante un plan de gobierno o un plan de trabajo. Y ese apoyo puede ser de manera directa, ¿verdad? Como lo podría hacer de manera indirecta, ¿verdad? Directa es
convocando pues a un consejo de ministros, tener ahí a todos los ministros de Estado y pedir apoyo en determinado aspecto. Estamos en una época todavía de que tenemos que hablar de la pandemia. No se pudo haber salido adelante este gobierno, ¿verdad? Superada esa crisis que fue mundial, pero hablando de Guatemala, si no hubiese estado ese conjunto de órganos administrativos. Solo el Ministerio de Salud no hubiese sido posible salir adelante. Vieron ustedes que en una forma indirecta, para poner un ejemplo, el ejército estuvo colaborando para poner la famosa vacuna, ¿verdad? La primera dosis, la segunda dosis, la tercera, etc. Hemos tenido también otras entidades como la Cruz Roja, el ICS, ¿verdad? Que en forma indirecta han ayudado al presidente para sacar adelante esa problemática que se presentó con la pandemia del COVID-19. Entonces, hablábamos que ese auxilio que recibe el presidente, esa colaboración, esa coordinación que hay entre los órganos administrativos, lo puede obtener a través de una manera directa, como lo dije, con el Consejo de Ministros, o ir en lo individual con cada ministro. No necesariamente tiene que ser el Consejo de Ministros, salvo decisiones que la ley dice que tiene que ser en Consejo de Ministros. Por ejemplo, la elección del magistrado de la Corte de Constitucionalidad que representa o elige o designa, mejor dicho, el Ejecutivo, ¿verdad? No lo puede hacer solo el presidente, tiene que ser con su Consejo de Ministros. Esa sería una manera directa. Una manera indirecta, ya puse de ejemplo, la Cruz Roja, el Ejército, el ICS, ¿verdad? La Universidad de San Carlos, que estuvo también prestando sus instalaciones para poder aplicar la vacuna, las universidades privadas, ¿verdad? Todos esos organismos que vamos a ver más adelante dónde encajan o dónde encuadran en su clasificación, ¿verdad? Vienen a colaborar para que el presidente pueda cumplir esa función administrativa como el superior jerárquico del organismo ejecutivo. Entonces ahí tendríamos un ejemplo de un órgano administrativo centralizado. No solo porque lo dirige una persona como el presidente, sino que también, ¿verdad? Porque la mayoría de las instituciones se encuentran centralizadas en la ciudad capital. Entonces ahí tenemos cualquier ente que, por ejemplo, los ministerios, todos se encuentran en la ciudad capital, ¿verdad? Entonces son ejemplos de órganos centralizados. Ahora miremos esa organización administrativa descentralizada. Los órganos descentralizados son también entidades creadas por la ley, ¿verdad? No importa cuál sea la forma del órgano administrativo, tiene que estar reglado, tiene que estar normado. Lógicamente, partiendo de la Constitución y las leyes especiales en materia administrativa. Todos los órganos descentralizados son entidades creadas por la ley. El conjunto de organismos desconcentrados que deben de tener también una personalidad jurídica y patrimonios propios. Cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Los organismos descentralizados tienen un régimen jurídico especial. Es decir, tienen órganos importantes, como ejemplo el ICS, ¿verdad? Tiene una junta directiva del ICS, ¿verdad? Que es un órgano específico, especial, ¿verdad? Regulado por la ley, que vendría a ser el órgano máximo en el ICS. Un ejemplo podría ser también el Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Que es el ente que gobierna la Universidad de San Carlos.
Podríamos hablar también de las municipalidades. No es el alcalde el que gobierna. El alcalde es el que representa a ese órgano descentralizado, pero tiene toda una estructura interna que es el Consejo Municipal o la Corporación Municipal. Entonces ahí tendríamos nosotros la clasificación de un órgano administrativo descentralizado, con una personalidad jurídica propia, competencia, jerarquía, organización y leyes propias, y que son responsables de tomar sus decisiones. Estos también son fiscalizados por órganos de control, como ya lo dije, la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, la SAT, etcétera, etcétera. Cualquier órgano que cumpla una función de control o de fiscalización están supervisando a todos los órganos administrativos que componen el Estado de Guatemala. Miremos ahora los autónomos, ¿verdad? Recuérdense que nuestra universidad, nuestra alma mater, es una autoridad administrativa, es un órgano administrativo autónomo, ¿verdad? Que tiene su propia legislación, tiene sus propias autoridades, se eligen, ¿verdad? Ahí dentro de lo que es la Universidad de San Carlos, eligen un rector, eligen también todos sus representantes en el Consejo Superior Universitario. Ahí hay representantes de cada colegio profesional, de cada facultad, de estudiantes profesionales y también de catedráticos titulares. Entonces, el mejor ejemplo de un ente o un órgano administrativo autónomo es nuestra misma casa de estudios, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y lo otro es que también se maneja con recursos propios. Quizá la excepción sea la misma Universidad de San Carlos, que tiene constitucionalmente asignado un presupuesto hasta del 5% del presupuesto general de la nación. Pero en un gran porcentaje la Universidad de San Carlos se maneja con fondos propios, a fondos privativos, aunque pues nuestra cuota estudiantil es muy poca, ¿verdad? Pero hay otra forma en que se pueda nutrir la universidad, las facultades, con las escuelas de vacaciones, los posgrados, los doctorados, etcétera, etcétera. Entonces, un órgano administrativo autónomo es porque no depende de ninguna otra autoridad, ¿verdad? De todos es sabido que la Universidad de San Carlos hoy en día está tomada por estudiantes, por personal quizá administrativo, docentes, no sé, ¿verdad? Pero a mí me preguntan, mire, ¿y por qué es que no puede entrar la policía, el ejército? Porque la Universidad de San Carlos es un órgano administrativo autónomo, ¿verdad? Y no se puede violar esa autonomía universitaria. ¿Y por qué esas entidades son autónomas? Importante, ¿verdad? Porque la ley, ¿verdad?, dice que son autónomas. La Constitución Política de Guatemala lo dice en algunos aspectos o en algunas oportunidades, y también las leyes administrativas. Entonces, para no perdernos y tener el ejemplo ad hoc, el clásico para un órgano administrativo autónomo, tenemos de ejemplo la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hemos hablado entonces de los órganos administrativos centralizados, descentralizados, autónomos, y por último vamos a hablar de los desconcentrados. Por último vamos a hablar de los órganos administrativos desconcentrados. Son entes públicos, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando que los órganos administrativos forman parte de ese conjunto de la administración pública. Entonces, debe de tener ese elemento, que son entes públicos, cuya responsabilidad es aplicar una regulación, ¿verdad? Los órganos desconcentrados están normados en la Ley Orgánica del Ejecutivo. Ahí principalmente los vamos a encontrar.
y tienen por objeto asegurar la aplicación de la política nacional de la población, principalmente en los programas de desarrollo económico y social que formulen los órganos de administración pública, estatal y municipal. Vamos a tener como ejemplo las gobernaciones, ¿verdad? Recuerden que en cada departamento hay un gobernador departamental. La SAT la podríamos ubicar ahí como un ente desconcentrado. Toda la salud pública, los centros de salud, los hospitales que se encuentran en los departamentos entrarían en esta clasificación de órganos desconcentrados, ¿verdad? Principalmente, repito, las gobernaciones, los gobernadores departamentales, los consejos de desarrollo, ¿verdad? La SAT, ya dije, la salud pública, todos los hospitales públicos, los centros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué debemos de entender ahora cuando hablábamos de la finalidad del órgano administrativo, que es el bienestar general? Que debemos de entender como el bienestar general, que incluso hay una norma constitucional que dice prevalece el bien común sobre el bien general. Pero la pregunta es, ¿qué debemos de entender por bienestar general? Esa finalidad, los servicios públicos. Primero, que es el ejercicio de la plena ciudadanía de sus habitantes, ¿verdad? A través de los bienes públicos, ¿verdad? Esa finalidad del Estado, el receptor, ¿verdad? El beneficiario, el que los solicita, el que los pide, es la ciudadanía, los habitantes, nosotros, los administrados. Recuérdense que el órgano administrativo tiene un funcionario público que lo dirige, pero también en esa organización estamos los administrados. Entonces, ese bienestar general, ese bien común, va en sí a todo ese ejercicio de la plena ciudadanía de sus habitantes. También ve el desarrollo integral de sus habitantes en las áreas social, económico, político, cultural, educativo, salud, etcétera, etcétera. O sea, hacia ahí hay que enfocar esa finalidad, ese bienestar general, en todas esas desarrollo integral en sus habitantes, en lo social, económico, político, cultural, salud, educación, deporte, ¿verdad? También, eso es parte íntegro de ese bienestar general. Carreteras, ¿verdad? Otro tipo de servicios, todos los que nosotros podamos imaginar y que son necesarios para el buen desarrollo integral de los habitantes de la República de Guatemala como contribuyentes, ¿verdad? Porque se necesita también recursos. El encargado de recaudar eso es la SAT y a través también del Ministerio de Finanzas, que lo distribuye en un presupuesto anual, ¿verdad? De la nación, que estamos ahorita a las puertas de que se presente al Congreso y se pueda aprobar un nuevo presupuesto o continuar, si no es que se aprueba, con el que actualmente tenemos vigente. Entonces nosotros los administrados también contribuimos con nuestros impuestos a ese bienestar general, ¿verdad? Que se nos devuelve, entre comillas, con servicios públicos, ¿verdad? Entonces, el gobierno, el órgano administrativo, ese conjunto de órganos en la administración pública, debe de velar porque se cumplan las condiciones mínimas que necesita una persona para vivir dignamente, ¿verdad? No me van a salir y a cuestionar porque pues, yo no soy analista político, ¿verdad? No puedo entrar a analizar si este gobierno, los anteriores, ese es el deber ser, ¿verdad? ¿Cómo sucede ya en la realidad? Esa no es mi especialidad, ¿verdad? No soy analista político. Simplemente pues cumplo una función de docencia, dándoles a ustedes a conocer lo que estudia el derecho administrativo
lo que es la administración pública y cuál es ese bienestar general que tiene la obligación por mandato también constitucional, en este caso el organismo ejecutivo. Entonces se reduce o podemos sintetizar o llegar a la conclusión que ese bienestar general es darle a la población, a nosotros los ciudadanos, las condiciones mínimas que se necesita para que una persona pueda vivir dignamente. Voy a hacer una pausa porque se ha vuelto un monólogo, pero necesito avanzar con los temas. Y por si alguien tiene una inquietud con lo poco que hemos visto la tarde de hoy, mientras pues yo hago un descanso con mi garganta y bebo un sorbo de té. Si alguien quisiera intervenir, queda abierta la oportunidad. Buenas tardes, Lic. Muy buenas tardes, Gabriel Martínez. ¿Cómo está, Lic? ¿El INDE dónde lo podemos poner? ¿En el autónomo? ¿Perdón? ¿El Instituto de Electrificación Nacional? ¿El INDE? No, pero me dijo autónomo o autónomo. No, autónomos. Lo podemos poner en un sistema de órgano administrativo. El INDE tiene una clasificación mixta. Lo podríamos ok. poner entre los descentralizados y autónomos, ¿no? Ok. Porque Gracias, Lic. Conociendo las características de cada sistema, nosotros estudiando su legislación y su función, ¿verdad? Su competencia, su jerarquía, organización. Por eso dije, si escuchó bien en una de mis intervenciones, lo toral, ¿verdad? Para el estudio del derecho administrativo, el órgano administrativo, el funcionario público, nosotros los administrados, la competencia, la jerarquía, el derecho de petición y el acto administrativo. Anótelo, ¿verdad? Porque esos elementos, al manejarlos nosotros, nos va a hacer descubrir dónde podemos clasificar a cada órgano administrativo. ¿Me entiende, Gabriel? Sí, gracias, Lic. Muy amable. Si quieren, lo repito porque es algo muy importante. Pongan atención, ¿verdad? Y anoten. Toral para manejar el derecho administrativo. Tener bien claro qué es la administración pública, ¿verdad? Punto número 1. Punto número 2, el órgano administrativo. Luego, 3, el funcionario público, ¿verdad? 4, los administrados, que somos nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes. Tendríamos que ver la competencia, ¿verdad? La jerarquía, sus funciones y el acto administrativo, ¿verdad? Que es lo que yo les decía, se compara, que no es lo mismo, ¿verdad? Es para que lo entendamos, la resolución. Solo que en lugar de llamarse resolución en materia administrativa, se le llama acto administrativo. Y que todo esto, anoten, ¿verdad? Va de la mano con el derecho de petición, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 28. No sé si alguien había levantado la mano y la bajó, aparte de Gabriel. Licenciado, no sé si me escucha. ¿Con quién tengo el gusto? Alan. Alan Cosí. Sí, dígame, Alan. Sí, mi pregunta es respecto, estoy viendo que algunas instituciones cumplen doble papel, ¿verdad? Como la USAC, que es descentralizada, pero también es una institución que tiene, ¿cómo se llama? Le va a ayudar, tiene presupuesto del Estado, ¿verdad? Sus autoridades, si bien hay una comisión de postulación, al final lo elige el ministro con otras autoridades y también tiene que ver un representante del Estado. Entonces vendría a ser como una institución, un órgano administrativo mixto, ¿verdad? Sí, porque también es autónoma, pero depende del presupuesto de la nación. Y como dice usted, tiene sus propios recursos, pero es tan grande que requiere de bastante dinero. Y principalmente, Alan, igual que la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Es autónomo porque así lo dice la ley. Y ahí no podemos porque si hacemos el análisis también de la universidad, recibe el presupuesto del Estado.
Entonces, si fuéramos textualmente a las definiciones, serían como semiautónomos, ¿verdad? Yo no encontraría en Guatemala un organismo público, ¿verdad? Un órgano administrativo que sea 100% autónomo. Pero si la ley, ¿verdad? Nuestra constitución, las leyes administrativas dicen que son autónomas, pues las tenemos que clasificar ahí, Alan, ¿verdad? Pero lo importante es lo que usted está haciendo, ese análisis de ver sus características, su competencia, ¿verdad? Que son los tips que yo les di para manejar el derecho administrativo, ¿verdad? De saber qué es la administración pública, Alan, ¿verdad? Importante. ¿Qué es administrar? Que lo vimos ya en una clase. Si le agregamos pública, ya se convierte en público, ¿verdad? Porque es una rama del derecho público. Y ya si ponemos también el órgano administrativo, que es el tema toral de hoy, ¿verdad? Que es el vehículo, ¿verdad? El funcionario público, que es el que maneja ese vehículo. Pusimos ya el ejemplo del Ejecutivo con el presidente, los ministerios con los ministros, etcétera, etcétera. Tenemos que ver también sus competencias, su jerarquía, su organización, ¿verdad? Todos esos aspectos son los que nosotros estamos desarrollando en Derecho Administrativo 1 y Derecho Administrativo 2, y ya vieron que hay una gran cantidad de leyes, Alan, ¿verdad? Y lamentablemente aquí lo que damos son pinceladas con nuestros laboratorios, pero llegará el día que cuando ustedes se sometan a su examen técnico profesional, van a tener que profundizar más en esas leyes, porque no sabemos de cuál nos van a preguntar, ¿verdad? Si nos dieran un listado de 5, esas estudiaríamos, ¿verdad? Pero como es tan grande el mundo de leyes administrativas, las tenemos, por lo menos con esos tips que yo les di, enfocar el órgano, su competencia, su jerarquía, sus funciones, ¿verdad? Con eso nos podríamos defender en cada ley, ¿verdad? Que son los aspectos torales que yo les refuerzo en los laboratorios, ¿verdad? ¿Estamos, Alan? Ahí está su intervención. Muchas gracias, ahí estamos. Excelente, y gracias también por activar su cámara, porque eso nos acerca un poquito más, ¿verdad? Y que pierdan el miedo escénico. Entonces, vamos a ir ya concluyendo. Ya hablamos de ese bienestar general. Me quedaría ya para cerrar el tema de la clase de hoy, los servicios públicos. ¿Qué son los servicios públicos? Son el medio del que dispone el Estado para lograr el bienestar general, ¿verdad? Quiere decir que van íntimamente de la mano el bienestar general con los servicios públicos. Los servicios públicos es el medio que dispone el Estado para lograr ese bienestar general de sus habitantes, ¿verdad? Los centros de salud, los hospitales, la dirección de migración, ¿verdad? Que nos tiene que extender un pasaporte para poder viajar, etcétera, etcétera, hasta que nos puedan extender una licencia para poder conducir. Todo eso vendrían a ser los servicios públicos y viene a ser el medio que dispone el Estado para lograr el bienestar general. Entonces el Estado tiene formas, anote, tiene formas para prestar esos servicios públicos. Y los presta en una forma directa o en una forma indirecta, ¿verdad? Directa cuando pues nos beneficiamos, que vamos a, como ahora con la pandemia, ¿verdad? Que tuvimos acceso a una vacuna gratis, entre comillas, que no es gratis, ¿verdad? Porque todo eso es con nuestros recursos, con nuestros impuestos. Pero ese sería un ejemplo de una forma directa, e indirecta es pues, las carreteras, otros servicios similares que esporádicamente podríamos hacer uso de ellos o no, ¿verdad? Entonces nos beneficia en una forma indirecta. Podría ser que una gran cantidad de la población sí se beneficien en una forma directa, como los transportistas del transporte urbano, extraurbano. Ellos se benefician de una carretera, esa infraestructura, de una forma directa, pero podría darse el caso que muy esporádicamente nosotros
nos hagamos de ir en una carretera, entonces sería un servicio en una forma indirecta. Entonces son dos las formas que el Estado puede prestar esos servicios, en una forma directa o en una forma indirecta. Las características principales de los servicios públicos, anoten, su generalidad, quiere decir que va a toda la población, obligatoriedad es una obligación del Estado, igualdad tiene que ser en igualdad de condiciones para todos, y la regularidad, ¿verdad? Su constancia. Se dan cuenta que ahorita pues el Congreso ha estado aprobando exoneraciones al gas propano, a la gasolina. Pues esa es una forma, ¿verdad? De las características del servicio público, que tiene que beneficiar a la generalidad, es una obligatoriedad del Estado, tiene que ser en condiciones de igualdad y la regularidad, ¿verdad? La constancia, mientras se supera una crisis energética que se la atribuyen pues al conflicto bélico, ¿verdad? Que existe entre Rusia y Ucrania, que siendo nosotros países que dependemos, ¿verdad? Somos tercermundistas de grandes potencias, pues la cola de ese monstruo nos golpea, ¿verdad? Pero entonces las características de los servicios públicos, repito, ¿verdad? Generalidad, obligatoriedad, igualdad y regularidad. Distinto a la forma en que se presta, directa o indirecta. Entonces, conclusión, al igual que en otras clases, todo lo anterior visto lo estudia el derecho administrativo, ¿verdad? Y lo que vamos a ver, ¿verdad? Durante este semestre y el siguiente, y aún cuando ustedes vayan a procesar administrativo, ¿verdad? Porque el derecho administrativo se compone tanto de una etapa sustantiva como de una etapa procesal. Entonces, espero que pues, se hayan llenado las expectativas la tarde de hoy, que hemos desarrollado principalmente al órgano administrativo, elementos, formas y características, ¿verdad? Y cómo prestar también esos servicios públicos en esa finalidad del Estado que es el bien común, el bienestar general. Les recuerdo que el próximo miércoles tenemos comprobación de lectura, suma ya puntos para la nota del segundo parcial. Entonces, en lo que a mí respecta a la tarde de hoy, pues ahí damos por concluido. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el miércoles, primero Dios. Paso a desconectarme, José, para conectarme en la otra sección. Muy bien. Feliz tarde. Que todos tengan una